Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de aplicación de fuerza sobre un objeto, pero visto desde el punto de vista de la energía, que es lo que habíamos conversado, que era, primero partiendo con el concepto de trabajo, después lo que era energía, y en la última clase lo que habíamos visto que era el momento. En cierta manera, el video de la clase pasada, que está subido en el canal para que lo puedan ver cuando estén conveniente, es justo un contenido que igual les sirve en lo que es respecto al laboratorio, ya que una de las preguntas, si es que no lo han tenido o ya lo tuvieron, es respecto al momento. Aunque en la introducción del laboratorio dice lo que es el momento bien resumido. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con este universo visto desde la energía del objeto, pero viendo un nuevo concepto que es que se ve ahí como en el bordecito, que es torque. Pero, para que entiendan nuevamente lo que hemos visto hasta ahora, tenemos este objeto y tenemos que diferenciar lo que es interno y externo de este, no solamente un objeto, puede ser una situación física, en el cual a este objeto se le van a aplicar más de una fuerza, pero ya no los vamos a centrar en las fuerzas, sino que los vamos a centrar en las implicancias sobre el objeto, la energía. Entendiendo que estas fuerzas externas lo que van a generar es un trabajo, que ese trabajo va a generar una variación. Hasta ahora hay que entender que esa variación, lo hemos visto en la fórmula inicial, que es la variación de energía, pero realmente, con lo que hemos visto de momentum, entendemos que también podría ser la potencial o la del resorte, que al fin y al cabo es la variación de energía total, la energía mecánica. El trabajo, si llega a ejercer una fuerza, si llega a ejercer trabajo sobre un objeto, lo que va a conseguir es variar su energía mecánica. No simplemente que se transfiera de cinética a potencial, no, sino que la cantidad total cambie. ¿Ya? Que cambie de cinética a potencial no necesariamente es por efecto de un trabajo. Acuérdense que vimos un problema de conservación de energía, donde teníamos un objeto y que después de un tiempo cambiaba su energía cinética a potencial. Podríamos decir que su gráfica de energía cinética y después es solamente la energía potencial, pero se conservaba porque no había trabajo externo, no había un trabajo ejercido por una fuerza externa. Pero si hay trabajo, va a haber una variación, no en la forma en que esté presentada, sino que en la suma de las barras. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de otro concepto, además del momentum, que es el torque. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante el torque? Y es lo que lo vamos a diferenciar. Como estamos centrados en el objeto, este objeto puede tener forma. No es un punto, no es Newton. Newton se preocupaba del objeto como un punto, ya lo hablamos en la clase pasada. Para él era insignificante, no le interesaba, y a él solamente le interesaba la fuerza, y él por eso llama el diagrama de cuerpo libre, la suma total de fuerza. Pero en ningún momento a él le interesó ese concepto del objeto. Y ahora estamos en la energía, en el cual sí importa la información intrínseca del objeto, lo que está dentro del objeto, su energía potencial, su energía cinética, su energía elástica, potencial gravitatoria o potencial elástica. Por lo cual, si le interesa el objeto, también debería interesar su forma. Porque no es lo mismo patear un gato con cierta masa que patear exactamente la misma masa, pero con forma, no sé, de un... La forma va a influir en el movimiento del objeto, porque ahora sí los interesa el objeto. Entonces, la primera parte, para poder entender mejor el objeto, antes del movimiento del objeto, es cómo actúa la fuerza respecto a ese objeto. Da igual si la aplico acá, o la aplico acá, o la aplico por acá. Entonces, eso es torque. Es preocuparse en dónde se aplica la fuerza sobre un objeto. Es un concepto que mide la tendencia de una fuerza
para causar rotación. ¿Qué significa? Que dependiendo de dónde yo aplique esta fuerza, lo más probable es que además de hacer que el objeto se mueva, voy a hacer inconscientemente que el objeto rote. Y esa es la realidad. Si no aplicamos la fuerza correctamente, en la realidad el objeto, además de poder desplazarse, lo más probable es que rote. Y si no se llegan a desplazar, van a rotar. ¿Ya? El ejemplo más sencillo es una puerta. La puerta es un objeto que le aplicamos una fuerza, como está sujetada por una bisagra, solamente puede rotar. Hay otro objeto como una pelota o lo que sea y usted la patean o le pegan, aplican una fuerza y además de desplazarse puede girar, rotar sobre un eje. Entonces el primer concepto de solamente rotar y no moverse se llama torque. Y que mide ese concepto solamente cómo se aplica esa fuerza y cómo causa una rotación. ¿Y qué es un cuerpo rígido? Es que es un cuerpo. No es un punto, sino que es una forma. Y esa forma no se va a deformar. Aunque yo le aplique fuerza, ustedes no tienen que pensar que ese objeto se va a cortar ni que se va a deformar. Es rígido, como un pedazo de hierro o una madera. Es un objeto ideal, que no va a perder su forma y por eso es un cuerpo rígido. ¿Ya? Que coincida y que sean siempre tablas es porque es la figura más simple de estudiar. En cursos más avanzados van a tener formas tan variadas como su imaginación quiera. Forma de papa, círculo, gato. Pero ahora la más sencilla es usar varas o planos. ¿Ya? Simplemente por eso en todo el ejercicio aparecen barras. ¿Ya? Un cuerpo con forma y tamaño. No es un punto. Ya no es un punto. Importa la forma. Por lo tanto, tienen que dibujarlo como es la forma. No pueden en un ejercicio de energía dibujar a un objeto como un punto, porque eso está demostrando que no entendió nada de energía, porque está todavía en el mundo de la fuerza. Si le dicen una barra, dibuje la barra. Si le dicen un avioncito, dibuje el avioncito. ¿Ya? Para que uno entienda la forma. ¿Ya? Y ese objeto no va a sufrir una deformación. Y por eso se llama cuerpo rígido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, mire, es bien sencillo. Si entendieron este concepto, torque no se les va a complicar. No se les va a complicar. De verdad, el torque no se les va a complicar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y toda la gente le tiene miedo a esto, pero fíjense en lo siguiente. Si yo tengo esta fuerza, que la voy a dibujar en rojo, aquí, esa fuerza sí. Esa fuerza va a depender de dónde yo aplique la fuerza, realmente sobre el objeto. Por lo tanto, además de aplicar una fuerza, va a influir la distancia que hay desde donde yo aplico la fuerza hasta el punto de giro. En este curso, por lo menos los primeros ejercicios, van a tener un punto fijo, un pivote, una bisagra, un clavo, que va a fijar y solamente permite rotar el objeto. Estamos partiendo de lo más básico. Solamente rotar, no desplazar. Más adelante lo vamos a hacer desplazar, pero solamente rotar. Por lo tanto, lo único que influye es ese vector fuerza y ese vector desplazamiento. Entonces, lo único que pueden hacer con vectores sería multiplicar, pero ya hicimos el producto punto, porque acuérdense del trabajo, ¿sí o no? El trabajo era simplemente fuerza y que el objeto se desplazaba, pero no estamos desplazando el objeto. Por lo tanto, el torque, vamos a usar una T, esa T media rara, una T, es un vector, pero va a ser R cruz F, porque es el lugar donde yo aplico la fuerza y qué fuerza yo aplico. Y eso lo que va a generar va a ser un torque.
que el torque es la consecuencia de aplicar una fuerza y que éste gire. Eso es, el torque es simplemente una consecuencia, es como los colores son consecuencia de la frecuencia de la luz, de la frecuencia de la onda. Que los objetos caigan es una consecuencia de la acción de la aceleración de gravedad. El torque es una consecuencia de algo más importante, que es cómo se aplica una fuerza sobre un objeto en cierto punto. Y ese punto inicialmente es un pivote. El torque, ya lo han visto, tiene dos formas. El producto cruz realmente. El producto cruz, que es un vector, si no lo saben o no lo recuerdan, les recomiendo que repasen producto cruz. Tiene dos formas de escribirlo, igual que el producto punto. El producto punto era por descomposición o por magnitudes. El producto cruz también tiene lo mismo. Las magnitudes es la magnitud de A por la magnitud de B por seno del ángulo. En vez de un coseno es un seno. Pero hay que recordar que ese es simplemente el valor, es la magnitud del producto cruz. Porque recuerden que el producto cruz genera un vector. ¿Ya? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y hacia dónde apunta ese vector? ¿Ya? Y ahí está la pregunta, ¿hacia dónde apunta? Porque yo puedo calcular la magnitud, que es bien simple. Pero la pregunta sería, ¿hacia dónde apuntaría ese vector? Y lo vamos a ver ahora. Y lo voy a dibujar. Imagínense que tengo esta barra, una barra acá, aquí, ¿ya? Y aplicamos en este plano, estoy dibujando tal como acá está el pivote, en este plano voy a aplicar una fuerza en esta dirección, ¿ya? Y la voy a aplicar en este punto, desde el pivote, ¿ya? Entonces, primero, uno lo que hace realmente es tomar esa fuerza y apuntar hacia dónde se está aplicando en la dirección del objeto. Sí, alguien está levantando la mano. ¿Sí, Maximiliano? Disculpa. Profe, la dirección tiene que ver con la regla de la mano derecha. A eso vamos, a la regla de la Ya, mano derecha, pero primero, antes de la regla de la mano derecha, quiero que lo hagamos matemáticamente. A mí no me gustan esas de las reglas, pero es válido. Tenemos estos dos vectores, ¿ya? Y entre ellos se va a generar, siempre va a haber un ángulo, sea positivo o negativo, va a depender mucho de la dirección de R y de F. Pero tenemos esos dos vectores y están en un plano. Lo que va a pasar es lo siguiente. Mira, y más encima voy a dificultar un poco, lo voy a hacer lo más genérico posible, lo más genérico. No puedo girarlo, hacer que la barra esté chueca, que es más genérico todavía, que no solamente vaya en la horizontal o en la vertical, sino que esté chueca. Por lo tanto, más genérico todavía, este vector va a estar chueco también. Y podría hacerlo en otra dirección, da igual, pero voy a hacer todos los casos más genéricos. El que abarca más, genérico significa que puede abarcar más casos posibles. El de horizontal es muy raro, así es un solo ángulo. Ya. A lo que voy es lo siguiente. Tengo D, R, que ahora le llamo R la distancia, y tengo F. Las componentes de R y F se escriben de la siguiente forma. F es un vector, por lo tanto tiene componentes. Tiene componente en el eje X y tiene componente en el eje Y. X, Y J. Le he dicho hartas veces en el curso que pueden usar X tongo y tongo, me da igual. Y R. Rx y Ri. Tiene componentes. No tienen Z. No tienen Z. Y esto es algo que tienen que entender. En este curso, por lo menos, no vamos a hacer cosas, disculpen el eje, que no sean en el plano. Después les voy a explicar qué pasaría si no estuvieran en el plano. Pero todas tienen componente X, Y, nada más, no tienen Z. Si yo calculo el producto cruz, R cruz F, ya saben, por álgebra,
de mate 022, porque acuérdense que 21 es el requisito, que se calcula de la siguiente forma: IJK, RX, RI, RZ, FX, FI, FZ. Se escribe de la siguiente forma: se ponen todas las componentes en la primera, se pone el primero, y en este orden, el primero se pone las componentes en la segunda fila, y el segundo vector se pone en la tercera fila. Pero R y F son 0 en Z. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando calculen este producto cruz, la componente I, fíjense lo que da. ¿Qué me va a dar? ¿Cuánto es el determinante? ¿Alguien? ¿Cuánto me da el determinante que está dentro acá? 0. 0. Póngale, si les cuesta todavía, pero da 0. Realmente acá hay un menos. Porque están multiplicando cruzado. Rx por 0 menos Fx por 0. Es una matriz de 2 por 2. Entonces va a dar 0 este término. En I da 0. En J también va a dar 0. Ah, disculpa, acá es un RI y un FI, pero igual da 0. Y este es un RX y un FI. Pero igual van a dar 0. Y solamente va a sobrevivir los catongos. Son los únicos términos que van a sobrevivir. Entonces, la dirección está fuera del plano. No lo puedo dibujar acá, está fuera. Lo voy a dibujar en 3 dimensiones. Tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo los dos vectores que teníamos recién, el F en el plano, y pongámosle con el mismo color rosado, el R. El producto cruz apunta en esta dirección, es perpendicular a los dos, es perpendicular a todos esto. Entonces, esa es la dirección del torque. Siempre va a ser perpendicular a este plano. En ejercicios básicos va a ser en el eje Z. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, ahora me pregunta, ¿y qué pasa si realmente en una prueba o en una pregunta me dicen que tiene componentes? Que el F está en 3 dimensiones y el R está en 3 dimensiones. Si ustedes tienen 2 vectores o 2 flechas en una pieza, tomen sus brazos o tomen 2 lápices. Son 2 vectores. Hagan lo que hagan con esos 2 vectores, siempre van a generar un plano. Se necesitan 2 vectores para generar un plano. Por lo tanto, el resultado del producto cruz siempre va a ser perpendicular a ese plano. Siempre. Ahora, su compañero dijo la regla de la mano derecha. ¿Qué significa eso de la regla de la mano derecha? Esto nació porque el mundo está dominado por gente derecha, la mano derecha, y hace lo siguiente. Tomen su mano, y por la derecha, no la izquierda, y van a tener que hacer lo siguiente. Me voy a volver hacia el ejercicio de atrás. Vamos a tomar este ejemplo que está acá. Ustedes tienen que posicionar, abrir su mano, así, dejarla de esta forma, poner el pulgar así, y poner los demás 4 dedos así, estirados en una palma, y tienen que hacer lo siguiente. Tienen que poner los 4 dedos, esta parte de acá de la mano, no sé cómo se llama, la palma, la parte inferior de la palma, ponerla donde está el pivote. Y los otros, la dirección de los 4 dedos, tienen que ponerla en la misma dirección de R. En la misma dirección de R. Esa es la primera parte. Y la segunda es que tienen que cerrar su mano, visto desde arriba la manito, así. Tienen que cerrar la mano, cerrar los 4 dedos, que toquen su palma, los 4 dedos, no el pulgar, solamente los 4 dedos, no el pulgar, pero de tal forma que lo puedan hacer en dirección a F. ¿Qué quiere decir? Tomo R, tomo F
y pongo mi mano y doblo los dedos hasta llegar a F. De R a F. ¿Y cómo recordarme? De R a F. De R a F. Con el ángulo más pequeño. No me voy a ir la vuelta por acá. Por el ángulo más pequeño. Hay veces que sale muy fácil y hay veces que tienen que torcer su mano derecha. Girarla para el otro lado. Así como doblarla. La dirección que apunta el dedo es la que indica hacia dónde va el torque. Y por eso se le llama la regla de la mano derecha. Veamos. Ahí está la U, por si acaso si no la conocía. Y hace lo siguiente. Mano derecha. Imaginemos que el R va para allá. Voy a dibujarlo. No podría dibujarlo. Vamos a poner dos vectores. Un vector que es este lápiz, que apunta, ese es R. Y la cuchara, es F. Entonces, yo tomo la dirección, como les dije, de R hacia F. Doblo y el dedo apunta en la dirección del torque. ¿Qué pasa si F está en el otro lado? Para poder girar, por el ángulo más corto, tengo que apuntar hacia abajo. No puedo hacer así. Tiene que ser el ángulo más pequeño. Y va a apuntar en esa dirección. ¿Ya? Perfecto. ¿Ven? Entonces, es eso. Eso es la regla de la mano derecha. ¿Ya? ¿Dónde se aplica ese efecto? En todo lo que ustedes quieren con su mano han aplicado el torque inconscientemente. Desde abrir una puerta con la manilla de la puerta, abrir una tapa de bebida, se funciona con la regla de la mano derecha, a lo que apoyo, que si ustedes quieren abrir una tapa de bebida, ¿hacia dónde tiene que ir la tapa? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿En qué dirección esperen? Hacia arriba. Por lo tanto, con su regla de la mano derecha, el dedo pulgar apunta hacia dónde tiene que ir. ¿Hacia dónde tienen que girar la botella para abrirla? Hacia la izquierda. Antihorario. Y si quieren cerrar la tapa, el dedo pulgar le apunta hacia abajo. Por lo tanto, tienen que girarla sentido horario. Las ampolletas de la pieza o lo que sea, ¿hacia dónde tienen que girarla para poder sacar una ampolleta? ¿Hacia dónde quieren sacar la ampolleta? Hacia abajo, del techo. ¿Hacia dónde tienen que girarla? ¿Antihorario? No, horario. Horario. ¿Y si quieren poner una ampolleta? Antihorario. Antihorario. Y ahí va toda la regla de las puertas también. Si tú quieres, por eso hay lugares que uno va y dice esta puerta está mal hecha, como que tu cerebro dice está mal hecha, porque ponen tu cerebro ya tanto que funciona la regla de la mano derecha que sabe si la puerta se abre, así, se empuja o se tira, dependiendo en qué dirección está la bisagra. Hay casos excepcionales que la gente, el arquitecto o no sé quién sea, no se aprendió bien la regla de la mano derecha y queda mal puesta. Y nuestro cerebro dice, esta puerta está mala. Y es por eso. ¿Ya? Porque habituamos a trabajar con la mano derecha, con esa regla. Por eso, mi suposición es que por eso los zurdos no es que sean más inteligentes, sino que son más perceptivos a eso. Yo soy zurdo. Por lo tanto, a los zurdos les cuesta más abrir una puerta. Porque está todo hecho para la regla de la mano derecha, no para la mano izquierda. Entonces tu cerebro piensa esas cosas, dice, oye, pero es incómodo. Entonces uno se habitúa a eso y se da cuenta que realmente lo hace pensar. Al derecho no le hace pensar eso, porque todo el mundo está hecho para él. Entonces no se cuestiona, pero al izquierdo sí se cuestiona y por eso yo creo que hay más izquierdos que derechos en la ciencia. Por eso mismo, porque desde chico te cuestionaba esas cosas. ¿Por qué la puerta es así? ¿Por qué no? ¿Por qué? Para abrir, es que los derechos no viven en ese mundo. Para abrir es poner la mano y girarla. Y avanza. Pero el izquierdo como que pone la mano y choca con su propia mano. Tiene que usar la mano derecha. Entonces todo eso es... Vivan ahí, piensen un poco en el torque, en su día a día, y se van a dar cuenta. Siempre que giren algo, van a aplicar el torque. Y ahora analicemos un poco el torque. Ahora que entendemos lo que es eso del torque, analicemos un poco qué pasaría.
Entonces, hay una forma que el producto cruz, que a casi nadie le gusta, realmente es buena, pero en la realidad no lo ocupan, no lo tratan de evitar, y simplemente dicen, pero es mejor RF seno, y el torque va perpendicular al plano. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa que el torque sea alto o sea bajo? Que sea muy grande o que sea muy pequeño. Y eso es lo que vamos a conversar ahora. ¿Qué pasaría si... ¿qué significa eso de torque? El torque es la aplicación de una fuerza. Por lo tanto, si yo aplico mucha fuerza, estoy aplicando mucho torque. Si el AF es muy grande, el torque es muy fuerte. Si el AF es muy pequeña, el torque es muy pequeño. El seno a lo más 0 y 1, va entre 0, entre menos 1 y 1, pero no es más que eso. Pero como el ángulo entre los dos siempre es el más pequeño, a lo más 180 pi, entonces seno siempre es positivo. ¿Sí o no? Entre 0 y 1. Porque no están en tercero y cuarto cuadrante. Porque si estuvieran en tercero y cuarto, me refiero a esto, si el R estuviera acá y el F estuviera acá, siempre va a ser un ángulo agudo. A lo más podría ser algo así. Pero nunca voy a calcular este, porque calculo el menor. Entonces a lo más es 180 o pi. Por lo tanto, el seno va entre 0 y 1, entre 0 y pi, por la función seno, de 0 a pi. Es positivo, por lo tanto esto siempre es positivo. El F es una magnitud y el R es una magnitud, por lo tanto es siempre positivo, no va a dar negativo. ¿Ya? Entonces, el torque va a ser fuerte, grande, muy grande, si la fuerza es muy grande, y va a ser muy pequeño si la fuerza es muy pequeña. Pero también es proporcional a la distancia. Y acá tiene la importancia de ser como aprender física. ¿Por qué? Si ustedes quieren, no sé, están varados, imagínense en la autopista, y quieren cambiar el neumático, tienen que girar unos tornillos que aseguran la rueda, el neumático. Y la pregunta que les voy a hacer es, ¿han visto alguna vez las llaves de los mecánicos? ¿De qué tamaño son? ¿De qué largo son? De la palma de la mano. Los de automóviles, de mecánicos de automóvil. Si no lo sabían, el gato, vean, el gato es el aparato para poder sacar las tuercas del automóvil. Es una cruz. Ah, sí. Es grande. El largo es bien grande. Y cuando uno basta con que vean de repente a los gallos que realmente saben de auto, lo que van a vulcanizar y todo. Solamente observarse, uno puede pasar por la calle y ver, de repente le ponen un fierro y lo empujan con el pie. Y lo que están haciendo esos maestros sin darse cuenta es aumentar el R. Porque si llegas a aumentar el R, aunque no tengas mucha fuerza, el torque aumenta. Tú, cualquier persona, no necesita tener tanta fuerza. Basta con que aumentes el R. Si tú aumentas mucho el R, R2 pongámosle y este R1, si esta persona es muy musculosa y aplica una fuerza muy grande, tú necesitas una fuerza muy pequeña, porque tu distancia es mayor. ¿Dónde se aplica también? En el balancín. Cuando suben y bajan a su primo, a su hijo, a su perro, a su gato en un balancín, uno lo que hace es, a la persona que quiere aplicar poca fuerza, es alejarse lo más posible del centro. Porque si se ponen muy cerca tienen muy poco radio y necesitan más fuerza para compensar el peso de la otra persona. La palanca, que conocemos una palabra muy simple, el concepto de palanca.
La palanca es la aplicación del torque. Por eso, cuando un tarro de mermelada o lo que sea está muy apretado, uno lo que tiene que hacer no es ser más fuerte, es que cuando lo va a girar, es no girar la muñeca, girar el brazo completo, hacer torque con el brazo, no con la muñeca. La muñeca dejarla lo más tensa posible, dura, que no gire, para que el R aumente. Si giras la muñeca, tiene muy poco torque. Una puerta, mira, el ejemplo más sencillo, háganlo en la casa ahora, al lado de la puerta. Si quieren empujar una puerta, imaginemos que acá está la bisagra, de acá está la perilla, ¿dónde tienen que poner la mano? ¿Qué pasa si ponen la mano acá y empujan la puerta? O acá. ¿Cuál gasta más fuerza? ¿Cuál necesitan más fuerza para abrir la puerta, hacer girar la puerta? Incluyendo que la puerta no tiene pestillo, solamente tienen que aplicar fuerza. La que se hace más fuerza es la que está más cerca a la más lejos de la manilla. Ah, este es A y este es B. Esa, ¿Cuál? la A ¿Cuál? se hace más fuerza. En esta se hace más fácil abrir la puerta. No, más fuerza. Más fuerza. ¿Por qué? Porque Por, está más cercano a los ejes al rotacionales eje. y Por la lo B, tanto, el R el R es más mayor. pequeño. O Es sea, más perdón, pequeño. más pequeño. Me refiero que Por lo tanto, si tu R es muy pequeño y tienes una fuerza fija, vamos a decir que la fuerza es fija, tu torque va a ser proporcional a R. Va a tener el mismo tamaño que R. Pero, y el seno, me comí ahí un seno. Pero, si tú aplicas un R2, que el R2 es más grande, el F sigue siendo el mismo y el seno de teta sigue siendo el mismo, constante, ¿qué le va a pasar al torque? Va a ser más grande. A mayor distancia, desde el punto de giro, más torque aplicamos, aunque sea la misma fuerza. ¿Ya? Por eso el Codelco, un buque imagen o cosas así, ocupan unas llaves, o los camiones ocupan una llave gigantesca para sacar los neumáticos, hacer girar tornillos en los barcos. Que uno dice, son absurdas esas llaves. No, no es absurdo porque aplicas menos fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es el torque. El torque simplemente, ¿qué necesita el torque? El torque necesita una fuerza y una distancia. Esa fuerza es la que aplicamos y la distancia es desde el punto de giro, pivote, bisagra, un clavo, lo que sea, hasta donde le aplicamos la fuerza. Y es un vector, el R es un vector. Va en la misma dirección, por eso lo dibujan ahí con una flecha, es un vector. Y el F también. Y ahora me van a preguntar, ¿y qué pasa si yo quiero dibujar el torque en la prueba o en una tarea? ¿Cómo dibujo el torque si sale fuera del plano? El vector lo tienen que imaginar. Parece que en física ya habíamos hablado del producto crudo, ¿no? No, sí. ¿Dónde hablamos sobre el producto crudo antes? ¿En qué concepto? ¿O no? Que estoy confundido. No es pregunta para cómo va. En el trabajo. No, pues el trabajo es producto punto. Pero les dije, repasen producto group, que va a llegar un punto, ahí me acordé. En el trabajo es punto a punto, pero les dije, por favor, estudien producto bruto por el cruz, porque va a llegar un punto en que lo vamos a decir, ya, este es bienvenido, este es el futuro. El suyo, el ustedes del pasado, si lo hizo muy bien, no les va a costar. Y llegó al producto cruz. Imagínense el vector como una flecha. Por lo tanto, si esa flecha va hacia ustedes y va hacia su cara, en esta, ustedes están viendo la pantalla y yo les disparo una flecha. ¿Qué es lo primero que van a ver de la flecha? ¿Alguien? Por el chat. ¿Qué es lo primero que ven?
¿La punta o las plumas? La punta. La punta. Por lo tanto, primero ven la punta y después la cabeza de la punta. Así se ve, ¿sí o no? Eso es lo que ven. Y no ven las plumas porque están detrás de la cabeza de la flecha. Este símbolo representa un vector apuntando hacia ustedes. Y si no apunta hacia ustedes, lo primero que ustedes ven son las plumas y después la parte de atrás de la cabeza. Y ese es el símbolo que representa un vector que apunta hacia donde ustedes están mirando. No hacia ustedes. Y así se representan los vectores en un plano. Entonces, si yo tengo F acá, ahí tengo el F, en verde lo voy a poner, y tengo R acá, y quiero dibujar el torque, ¿qué tengo que poner? ¿Un punto o una cruz? En este ejemplo. ¿Punto o cruz? Con todo lo que hablé, con todo lo que le hablé, todo el discurso de esta media hora, deberían saber si es cruz o punto. Y justificar por qué. El torque, ven, menos mal que hice la pregunta. ¿El torque qué es? R cruz F. R cruz F. Apréndanselo. R primero. R. Entonces voy desde R hacia F. Desde R hasta F, pero por el ángulo más pequeño, no por el más grande. No por acá, sino que por acá. Por lo tanto, tengo que girar mi mano derecha en esa dirección y parto en R. Entonces, tomen su mano, pongan los dedos en la dirección de R, los 4 dedos, y gírenlos en la dirección de F. ¿Hacia dónde apunta el dedo? Si lo miran de frente, ¿apunta hacia usted el dedo gordo o apunta hacia donde ustedes están mirando? ¿Antihorario o así? ¿Hacia dónde tienen que girar? ¿Horario o antihorario? Los dedos. Horario. Horario. Por lo tanto, el pulgar apunta, si yo estoy mirando así, si uno tendría que decir o allá o hacia allá, o decir hacia adentro, hacia afuera, el torque estaría apuntando hacia adentro de la hoja, hacia adentro de esta pantalla. El dedo pulgar estaría, si yo pongo los 4 dedos en R y lo hago girar hasta F, mi dedo pulgar apunta hacia la dirección de la pantalla, como si ustedes la están viendo ahora. Por lo tanto, yo veo la cola de la flecha, el vector, no el punto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es la regla de la mano derecha. Dice si realmente apunta hacia adentro o apunta hacia afuera. En este ejemplo, ¿hacia dónde apunta el torque? ¿Punto o cruz? ¿Se puede justificar con la regla de la mano derecha en un certamen? Sí. Es decir, por regla de la mano derecha, tanto. Que lo tengan bueno o malo ya depende de si entendieron la regla de la mano derecha. Es un punto. ¿Ya? Pero es válido. Pero saben que yo hago clase de matemáticas, entonces como no soy matemático, pero como profe de matemáticas me choca que digan regla de la mano derecha. Realmente es por la regla del producto cruz, del signo de la componente. Pero sí, en física podemos decir perfectamente regla de la mano derecha. ¿Ya? No, aquí está preguntando Maximiliano, no es Maximiliano, es Fernando. Profesor, ¿y qué pasa si el ángulo es más de 180? Lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a dibujar. Que está bien que pregunten, no es que me esté enojando, sino que ¿qué pasa si R va en esta dirección y F, Fernando está diciendo, ¿qué pasa si es más de 180? ¿Qué pasa si esto mide más de 180? La regla dice claramente
que es el ángulo más corto entre los dos vectores. Este no es. Siempre va a ser menor que 180. ¿Ya? ¿Se entendió, Fernando? Nunca va a ser más de 180. Nunca. Porque si fuese más que 180, entonces el ángulo se forma para el otro lado. Sí, eso afecta. Y eso totalmente de acuerdo. Ahí él está diciendo, pero el torque entonces se ve afectado. Sí, se ve afectado. Porque depende también de la dirección de F, que está apuntando hacia el otro sentido que estamos pensando. Acá es R cruz F. Acá en este ejemplo, el torque sería punto, sería cruz. Es desde R hasta F, por el ángulo más corto. ¿Es un punto o una cruz? Cruz. Y no cambia, es cruz. Porque el ángulo es este, siempre es menos de 180. Y es desde R hasta F, va en esta dirección. Los dedos de la mano derecha apuntan hacia allá. Entonces, esta es la regla, así la siguen. ¿Ya? Siempre con la mano derecha y siempre el ángulo más corto. ¿Ya? Entonces eso, acá hay otro ejemplo, ven, acá hay otro, que sabemos que va a ser cruz. ¿Ya? Y fíjense que todos representan como la física, la E es la misma barra, pero ahora en vez de aplicar para arriba, aplicamos hacia acá la X. O podríamos aplicarla hacia allá, o podríamos aplicarla hacia allá. Y todo eso va a afectar al torque. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y hay que volver a la realidad. ¿Qué pasa si no me dan la magnitud? Porque hasta ahora, fíjense que lo hemos hecho todo con, si supiéramos R, F y el ángulo. Es como que yo le dijera al torque, solamente necesitan saber el valor de la distancia, el valor de la fuerza y el ángulo de la fuerza. Pero la realidad es que también los problemas pueden entrar de esta forma, que no les dibuje, que no les dé el ángulo, que no les dibuje, les diga, mira, hay una barra que mide tanto, una fuerza que se aplica en tal dirección, encuéntreme el torque. Pregunta, ¿pueden calcularlo de la forma que ya saben? R igual a la magnitud de torque. Torque, puedo borrar los rojeros. Torque, la magnitud de R, la magnitud de F, seno del ángulo, sí se puede, sí se puede. Pero tendrían que calcular la magnitud de R, la magnitud de este vector, que es fácil, no es tan complicado. Es un raíz de 4 cuadrados más 3 cuadrados. Y la magnitud de F, que también se puede. La raíz de 6 cuadrados más 3 cuadrados más 2 cuadrados. Pero tienen que calcular el ángulo. Y ahí no es tan fácil. Sí, se puede, pero no es tan fácil. Entonces, aquí tiene mucho sentido usar esta fórmula. ¿Así al sentido común? No, es muy complicado. ¿Cuál es el que tienen que utilizar entonces? El del producto cruz. La misma definición del producto cruz. Sí, esta fuerza es de 3 dimensiones. Por lo tanto, dibujarla ya es complicado. Cuando se las den en componentes, ni se les ocurra hacerlo, dibujarlo. Cuando le digan así en 3 dimensiones. Para calcular el torque, para calcular ese torque, se mueve mucho esta hoja, ahí. Para calcular ese torque, no lo dibujan, tienen que hacer esto. El torque es simplemente R cruz F. Y eso va a ser IJK de R, que es 4 menos 3, 4 menos 3, 0, menos 6, 3 menos 2, menos 6, 3 menos 2. Y calcular el determinante de esa matriz. Y eso va a dar el resultado. Y van a decir, pero el torque no es solamente K, también tiene componente IJ, sí,
Porque la fuerza no solamente estaba en 2 dimensiones, hay una tercera dimensión. Por lo tanto, el plano que se forma en 3 dimensiones está en 3 dimensiones el plano. Si por ese motivo cosas del destino no están en Math 022, busquen en los videos que subo, hay una que dice álgebra de Math 022, dice cálculo Math 020, álgebra, y hay un video que solamente explico el producto cruz. Si es que no saben calcular el producto cruz. Si o no lo han tomado en cuenta, o se lo olvidó. Pero así se tiene que calcular, por la misma definición del producto cruz, matemáticamente. ¿Qué es lo que se hace en la regla? Para resumir un poco, para no dejarlos vacíos, se toma pueden tomar o una fila o una columna, da igual. Habitualmente yo tomo siempre la primera fila. Tomo el primer elemento de la fila, que es I, y mentalmente elimino la fila y la columna de ese elemento. Y los otros 4 números que me quedan, hago una matriz de 2 por 2. El segundo es un más J tongo, pero el problema, y aquí yo no le puedo resumir mucho tampoco, el J está en una posición impar, está en la fila 1, columna 2, posición impar, 1 más 2 es 3. Por lo tanto, las posiciones impares son con un signo menos, solamente por eso. Y los 4 números que sobreviven es el 4, y en el mismo orden, 4, 0, menos 6, menos 2. Y el último es K. Tongo. Y el K-tongo, los elementos que sobreviven es el 4, el menos 3, el menos 6 y el 3. Y para calcular el determinante una de 2 por 2, solamente este ejemplo, lo que uno tiene que hacer es multiplicar la diagonal, el menos 3 por menos 2, y restar la multiplicación de la otra diagonal, porque va en sentido contrario, va de abajo hacia arriba. Menos 3 por 0. Y eso va a dar un número, y ese número multiplica el i. Entonces me daría 6i. Menos 4 por menos 2 es 8, y con el menos de afuera me quedaría 8j. Y el k me daría 4 por 3, 12, menos 6 por 3, 12, 18. Menos 18. 12 menos 18, menos 6. Y ese es mi torque, que es un vector. Si quiero saber cuál es la magnitud de ese vector, sería raíz de 6 cuadrado, más 8 cuadrado, menos más 6 cuadrado. Repasen esos contenidos por si acaso, ¿ya? Voy a dejar estos ejercicios para la próxima clase. No, vamos a avanzar un poco. Vamos a hacer ejercicio. Que no sé, estoy pensando. Porque puede ser que estoy pensando si más de la mitad ha visto Producto Cruz. ¿Me pueden decir en el chat así, solamente decir sí o no? No lo estoy juzgando, no los voy a echar, pero solamente quiero saber. ¿Saben o no saben calcular determinante de matrices de 3×3? ¿Sí o no? Que les salga bien es otra cosa, pero que lo hayan escuchado, eso es, o lo hayan visto. Y no tengan miedo de decir que no. Ya. ¿Alguien más? Me lo pueden mandar hasta en privado si quieren. Ya. Entonces, déjenme hacer una diferenciación y explicarle un poco esto del torque. En los problemas de torque van a haber 3 niveles. Así, no es que existan, ¿no? La experiencia mía dice que siempre hay 3 niveles.
Los primeros dos niveles tienen en común lo siguiente. Tanto la fuerza como la distancia, el R, voy a poner R, están en dos dimensiones. ¿Ya? El tercer nivel, pongámosle el tercero, que es el más difícil, es cuando el F, O, I, R tienen componentes en tres dimensiones, como el de recién, en el cual tienen que aplicar matrices. No hay otra forma, aunque se los diga, hay que ser bien honesto, no hay otra forma. Ahora vamos a hacer solamente ejercicios de los primeros dos niveles. El tercero, la próxima clase, vamos a retomar esto. Pero no voy a explicar matrices. Las personas que no la hayan visto, y tengo fe, que más de alguno no lo ha visto, no se preocupe, vea mi clase de matrices. Y les voy a mostrar dónde, porque tengo que asegurarme que por lo menos todos lo vean. Entonces déjenme modificar acá Zoom, la pantalla, esperen. Abrir. Compartir la pantalla. Están viendo YouTube, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Recuerden ver el video del gato, que les da música gratis, pero miren acá. Math 022 álgebra. Y hay un video. Puede ser que no lo puse. Acá está, determinante de una matriz, 5 y 6. Son dos videos, yo explico súper bien, así, bien relajado, con lujo de detalle de cómo calcular el determinante de matrices de 3×3. Si quieren algo más suave todavía, en una temporada, hay una temporada que es la temporada número... parece, no, el 70 no. Sí, parece que el 70, a ver. No, esto es cálculo, Math 021. Ese es Math 021, sí, funciona. Pues, ¿cuál era? Que hay un video que no me acuerdo, un curso, que hablo de vectores. Parece que es la primera temporada. Hay una por acá que hablo de Prusto Cruz. En la próxima clase les voy a decir, pero échenle una ojeada a los videos. Pero el de ahora sí o sí, el Math 022, les mostré recién dónde hay un video de matrices, ¿ya? Por lo tanto, para que se aprovechen de eso, ¿ya? Y si lo saben, refuércenlo. Y aún así, si no lo entienden, escriban en Google, pongan Prusto Cruz Wikipedia. Y la definición que pone Wikipedia con el ejemplo se entiende súper bien, por si acaso. Y lo digo porque siempre la reviso de vez en cuando, para ver si la han modificado o no. ¿Ya? Del fin de semana. Pero hoy vamos a seguir con la diferencia del problema nivel 1, nivel 2. ¿Y cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Es bien simple. En el 1, F y R son perpendiculares, siempre. Esa es la diferencia. Es lo más fácil que R y F sean vectores perpendiculares. Y el nivel 2 es que no son perpendiculares. No pueden ir en cualquier dirección. Si son perpendiculares, es lo mejor que hay. Porque ¿cuánto vale el seno de pi medios? ¿Cuánto vale el seno de pi medio? 1. 1. Entonces, es simplemente eso. El torque es R por F. Ejemplos. Fíjense este ejemplo. Este ejemplo, si yo les dijera es de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Este nivel lo inventé yo, por si acaso, lo inventé yo. No es que le van a apuntar en la prueba de esto. Pero ¿de qué nivel serían? ¿Es en 2 dimensiones o 3 dimensiones? El R, ¿en qué son de 2 o de 3 dimensiones? El R se toma desde el pivote
hacia donde se aplica la fuerza. Las únicas fuerzas que hay son las de estas dos personas. Entonces están en el plano. Y las fuerzas, que el peso va hacia abajo y el peso de él van hacia abajo. Por lo tanto, R y F son de 2 dimensiones, no es de tercer grado. ¿Pero es de primero o de segundo? ¿Qué dicen ustedes? De primera, ¿Por qué? porque se forma 90 grados. Porque el peso, sí, se forma a 90 grados, muy bien, pero es porque siempre el peso apunta hacia abajo y la barra está horizontalmente. Entonces son perpendiculares. Si yo tomo este R y le calculo este F, son perpendiculares. Si tomo este F y tomo este R, son perpendiculares. Y tienen torques distintos. Porque el torque de acá, ¿hacia dónde apunta? Este torque, ¿hacia dónde apunta? El R, acuérdense que es el azul. Y el F el rojo. ¿Hacia dónde apunta el torque? ¿Cruz o punto? Cruz. Tienen que ser más rápidos en estas cosas. ¿Cruz o punto? Punto. Entonces, fíjense en esos detalles, ¿eh? Por si acaso están cambiados, los cambié sin querer, disculpen. Este era de S y este era de S. Entonces, imaginemos que lo queremos hacer por Newton. Miren, para que veamos los errores de Newton. Imaginemos que queremos resolver este problema por Newton. La suma de fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Porque el objeto no se está moviendo. La barra, el balancín no se está moviendo. Está en equilibrio. Entonces la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y es 0. La suma de fuerzas es 0. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas hay? Está el peso del niño, el peso de la niña, el peso de la barra, porque la barra tiene masa, es un objeto. El objeto aquí que nos interesa es la barra, que se le aplica fuerza, no los niños. Y tiene una normal porque está en contacto con la bisagra, que es perpendicular a su peso. Por lo tanto, N es igual a la suma de los otros pesos. ¿Ya? Pero no podemos resolver nada. No se puede resolver. Porque aunque conociéramos los pesos de los niños, no podríamos conocer el de la barra. Nos falta información. Con Newton no se puede resolver el sistema. Si nos dijeran que no conocemos la masa de los niños, no podríamos resolverlo. Falta información, faltan ecuaciones. Pero es la única que hay. Porque la suma de Y es 0, pero el X no lo aporta nada. No hay X. Y ese es el problema que tiene Newton. Que Newton, él decía, ojalá que hayan tanto X como Y, que se hagan 0 para tener 2 ecuaciones. Pero ¿qué pasa si las fuerzas todas apuntan en una sola dirección? ¿Qué pasa si lo hacemos por torque? ¿O qué pasa? Fíjense la diferencia. Newton es tan... no sirve, no sé cómo, si no me voy a usar como... Es tan mediocre en esto, que no diferencia, Newton, no diferencia si uno de los niños se acerca o no se acerca al centro. Para él es igual, a él le interesa la fuerza. A él no distingue el acercamiento. A él le da igual si uno está cerca o uno está lejos. Le da exactamente igual. Al torque no, pero a las fuerzas sí, por eso ese es el error que tenía. Por lo tanto, además de hacer lo que ya sabíamos que era la suma de fuerzas igual 0, que está bien, pero insuficiente, tenemos que hacer que la suma de torque sea 0. Si el objeto, la barra, no gira, si no gira, no hay torque, porque el torque es una consecuencia del giro. Por lo tanto, si no hay giro, no hay torque. Por lo tanto, la suma de todos los torques me tiene que dar 0. Y por eso... uno da punto y uno da cruz. Uno es positivo y uno es negativo. ¿Cuál va a ser positivo? Dependiendo de nuestro sistema de referencia. Habitualmente decimos que el punto es positivo y la cruz es negativa.
solamente por costumbre, por el eje Z. Entonces, ahí realmente da 0, porque si este da punto y este da cruz, debería dar 0. Y ahí tengo que calcular el torque del niño menos el de la niña, o van a ser iguales si después uno hacia el otro lado. Y con esa ecuación yo puedo resolver el sistema. Y lo mejor aún, a él sí le interesan las distancias, no le da lo mismo. Además de Newton, tenemos que usar ese concepto de distancia. Voy a dejarlo hasta acá, por si acaso, porque yo sé que hay mucha información. Y en la próxima clase simplemente vamos a ejercitar esto. ¿Cuáles son las unidades de torque? Muy bien. Veamos. Torque tiene como unidades magnitud de R y magnitud de F seno de teta. ¿R en qué se mide? En metros. ¿Y F en qué se mide? En newton. Y el seno es nada, un número. Newton por metro. ¿A qué les suena? A joules. Por eso están en el universo de la energía. Pero, acá hay un pero. Torque, habitualmente se deja en newton por metro. ¿Por qué? Para recordar que no es energía, sino que es la aplicación de una fuerza en un determinado lugar, para no olvidarse de eso, que es la fuerza que aplica en un determinado lugar, porque los ingenieros, los mecánicos sobre todo, es la forma en que ellos visualizan que eso es un torque, que cuesta girar algo. Ellos entienden que esto es joules, pero cuando ven joules, como que todos inconscientemente dicen, energía, pero no es energía, porque esto es de rotación, especialmente de rotación. Entonces es tan raro que se le perdona dejarlo en newton por metro. Por eso lo vamos a dejar en newton por metro, ¿ya? Para cada vez que veamos newton por metro, nuestro cerebro diga, oye, pero si es joules, no, porque lo recuerda en cierta medida que es una consecuencia de un giro, ¿ya? ¿Ya? Eso, recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando estimen conveniente y lo estaríamos viendo ya la próxima semana. No, lo estaríamos viendo el día del certamen, de su certamen, ¿ya? Cuídense, repasen por favor contenido, vuelvan hacia atrás un poco, en el aula está habilitado ya qué es lo que entra en el certamen, y estudien, repasen, no esperen al último momento, ya deberían estar estudiando el fin de semana, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Bye, mister.